ronda muy ágil, y lo que pediré es a que cada ponente le doy 5 minutos para que nos hable un poco del leitmotiv de esta semana, ¿no?, de las letras, que es escribir hoy, escribir en español y sobre todo cada uno que hable del medio que utiliza, sea poesía, narrativa o medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a empezar por Baruki. ¿Sí? Y digo 5 minutos y después abrir 5 minutos cada uno, por favor no excederse, condensar un poco. Ya te digo, también puede haber una reflexión sobre lo que se ha dicho a lo largo de estos 2 días. Evidentemente el tema de la literatura española en Marruecos es triplemente interesante, pero dejemos un debate abierto, 5 minutos, y luego haremos reacciones a lo que digáis. Por favor. Vale, gracias, Oscar, por primero darme la oportunidad de hablar primero delante de estos gigantes escritores con los que comparto la mesa, porque yo no soy escritor, pero escribo cosas, estudios que tienen que ver con el mundo hispánico, y en lo que me toca voy a volver a hablar de lo que hemos abordado ayer, porque ha sugerido mucho debate, y volver sobre el tema de la escritura en español, de los marroquíes que escriben en español. Ayer se ha debatido mucho y luego la charla tuvo lugar después de la mesa y del debate. Y quedó una pregunta un poco pendiente a responder, que ¿por qué los marroquíes escriben en español cuando manejan el árabe y francés? Eligen escribir en español. Es lo que estaba hablando ahora, seguimos charlando sobre el tema. Yo digo siempre que, por ejemplo, ¿qué deja que una Leila Slimani, traducida por Melika Mbarak al español, y al que asistí, por ejemplo, a la canción Dulce cuando se presentó hace unos años en Madrid, ¿por qué elige escribir en francés y no en árabe? ¿Y por qué un Tarjelloun escribe en francés y no en árabe? ¿Y por qué otros escriben en español y no escriben en árabe o en francés, que manejan también como lenguas? Yo digo siempre que a la hora de elegir o decidir escribir primero y luego elegir la lengua, es que la lengua se te impone muchas veces, a veces por esa inconsciente autocensura de que no voy a escribir lo que voy a decir en árabe porque no está dirigido al público árabe, porque los que quiero que me entiendan y que escuchen lo que digo, quiero que sean españoles con los que comparto. Y de eso estaba hablando ayer, que España y Marruecos comparten toda una historia, aunque dentro de esta historia compartida está un protectorado, desgraciadamente, pero eso no le quita a esa relación esta distancia en el tiempo, digo, no distancia de distanciamiento, sino de profundidad en el tiempo que remonta a siglos, a diferencia del francés, por ejemplo, que únicamente lo que relaciona a los marroquíes y los franceses es el colonialismo. Por eso se tacha a los escritores que escriben en francés de que están o son víctimas de la herencia colonial, mientras a los que escriben en español no. Cuando se escribe en español se autoconfirma y se confirma esta relación histórica que se comparte entre los marroquíes, simplemente entre los marroquíes y los españoles. Eso, por ejemplo, ayer también se habló de que, como dice Borges, escribimos el libro que todavía no hemos leído o que queremos leer. Entonces, cuando uno escribe es porque ha leído mucho en la lengua con la que escribe. El profesor Fethi ayer ha dicho que escribimos en español porque hemos leído mucho en español. Es lo que hacemos es reproducir estas lecturas según el mundo que nosotros creamos. Y, por ejemplo, está con nosotros
la poeta Raquel aquí que habla varias lenguas y que incluso puede escribir en varias lenguas, pero ¿por qué elige escribir en inglés o en español en el momento de elegir con qué lengua quiere escribir? Esto nos lo puede aclarar si quiere. Y bueno, por eso cuando he abordado ayer la temática de la escritura o los marroquíes que escriben en español, la he intentado abordar desde un enfoque de esa relación histórica que hay entre Marruecos en España. No he hecho crítica literaria, pero he intentado explicar una parte de ese pretexto que hace que los marroquíes escriban en español. Y gracias. Muchas gracias por esos 5 minutos perfectos. Solo comentar una cosa antes de dar la palabra. Evidentemente, como español nos sentimos muy halagados que nos digan de que vosotros escribís, pero no desde la experiencia colonial, ¿no? Eso evidentemente es un gran elogio para nosotros, ¿no? Que habría la pena profundizar en eso, ¿no? Pienso. Y luego me ha quedado muy claro que escribís en español porque estáis empapados de español. Eso es un poco, ¿no?, lo que has dicho, escribes en la lengua que realmente lees y un poco piensas y trabajas en ella. ¿No? Efectivamente, yo retomo las palabras del compañero y amigo y de lo que hemos ido tratando durante estos días, de que el valor está en la literatura y no en la procedencia. La procedencia, la identidad, pues se podrá detectar en lo que escribimos. Y nosotros somos, pues, consecuencia de lo que leemos, no consecuencia de un vestigio colonial. Por lo tanto, esto es una cosa que debe quedar totalmente clara. Y las etiquetas no es que queramos pertenecer a un mundo aparte del que somos nosotros. Por lo tanto, marroquíes es nuestro DNI o pasaporte, pero luego las huellas están cuando escribimos y luego utilizamos el español voy a ser un poco, quiero no ser grosero, es que escribimos en español porque podemos, que si no pudiera escribiría en otro idioma. Por lo tanto, aquí puede que moleste a alguien, pero escribimos en una lengua que nosotros tenemos la capacidad, tenemos la formación y nos debemos a nuestros maestros, nuestros profesores y también a nuestras lecturas. Y la literatura que producimos con mucho orgullo y con un talante y con un deseo de ser leídos. Por lo tanto, el valor está en lo que nosotros escribimos y no de la procedencia, que eso tenemos que dejarlo bien claro. Y la etiqueta es algo que los críticos tienen la obligación, ¿no?, de identificarnos y situarnos donde ellos quieran. Nosotros nos limitamos a escribir, a producir y en una lengua que amamos, yo y los 600 millones. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo y gracias por habernos acompañado alegre y estoicamente estos 3 días. Yo voy a resumir, porque en realidad lo que han dicho mis compañeros nos produce, como muy bien dice Óscar, una sensación de gran honra y también de alegría y sobre todo de gratitud hacia la gran literatura que vosotros estáis produciendo en una lengua que amáis y que en este caso es la nuestra materna. A mí me gustaría simplemente daros 2 pinceladas de cómo veo yo el mundo del español, que ayer hablábamos de ese territorio panhispánico que queremos, más que fundar, refundar, porque ya comenzaron otros escritores en otros siglos y en el siglo XX incidieron mucho Octavio Paz, sus discípulos, etc. ¿Cómo veo yo el mundo ahora desde mi generación y desde escribir desde el español? Y para eso voy a leeros 2 poemas que yo creo que es la mejor forma de expresarse que tiene un poeta. El primero es hablar de Europa como ese continente dividido, complejo, egoísta, poliédrico, contradictorio, del que el español solo forma parte de un apéndice, y es un apéndice que además, visto por los demás habitantes del continente, forma
parte del sur, de ese concepto mítico del que ayer estuvimos hablando. Y después os voy a leer un poema en el que me voy a trasladar a América, que es donde late el corazón con más fuerza del español ahora mismo en el mundo, como ya también se ha hablado. Y entonces ahí voy a compartir con los hermanos latinoamericanos la visión del español, pero también vista desde el norte, porque es un poema escrito en Estados Unidos. Es decir, que forma un poco parte entre los dos poemas. Yo espero poder dibujar el mapa emocional y burocrático y mental de lo que yo percibo ahora mismo como el español en el mundo. Pero me tienes que prestar el mate. Bueno, Europa, yo espero no excederme de los 5 minutos, voy a ir rápido. Europa, quería escribirlo en segunda persona, quería hablarle a Europa como con un vocativo, pero obviamente yo no me consideraba un sujeto con autoridad moral para hablarle a todo un continente de millones de personas y con una historia tan vasta y tan compleja. Entonces se me ocurrió el recurso, por otro lado muy utilizado también a lo largo de la historia de la literatura, de buscar un narrador interpuesto que sí estuviera a la altura de poder tutear a Europa, por decirlo así. Y como el año pasado se cumplían los 200 años de la publicación de Frankenstein por parte de Mary Shelley, y estuve participando en varias de esas celebraciones, me pareció que había dado con el narrador perfecto. Porque Frankenstein, no nos olvidemos, es un europeo de pro, y según relata Mary Shelley, al final del libro él se pierde en la oscuridad y la distancia. Entonces no sabemos si quizá durante estos 2 siglos ha estado observando lo que sucede y por lo tanto es el mejor conocedor de la realidad actual. Amo la Europa del siglo XXI por lo mucho que se parece a mí, desmembrada y cosida, hecha de órganos que se llaman países, como yo hecho de miembros de cadáveres. Europa en disección, eres mi espejo. No tengo nombre yo, pero el tuyo es el nombre de una mujer violada, y Platón afirmó, el nombre es arquetipo de la cosa. No sé en qué piensas cuando te seccionan los alambres de espino. Venga, keinen Schiria, stamos Istanbul und Berlin et Deutsch. El sueño de la razón produce monstruos. Soy una piedra franca, me llaman Frankenstein, igual que mi creador, mi dios traidor, mi poeta arrepentido. ¿Qué siente una piedra al ser pisoteada? Llevo 200 años recorriendo la oscuridad y la distancia. Huyo, siempre huyo, en fuga siempre, hijo del patíbulo y de la barricada. Traigo ojos aguanosos del Mediterráneo, que es puerta, eco, anfitrión y sepultura. Así arrastro mi herida, no hay catgut que suture el abandono. Demonio, monstruo, engendro, hasta el envilecimiento me denigran, otros por innombrable no me nombran. Marcho entre refugiados, pánico y herrumbre, temido y despreciado, un golem solitario, Prometeo primerizo en el muelle de la muerte. He querido aprender lo que Dios sabe. Mira a tu hijo clamar de inconcebible espanto, de agónico rechazo. Yo solo quise amar. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué hago? El viento aúlla en una red sonora que me aturde. Soy un ángel caído ante tus pies, Europa. ¿Dónde has plantado todos tus cadáveres? Nunca sé lo que tramas. Aquí estoy, varado en tu colina, en medio de esta plaga de pergamino y sed. Europa, eres la niña sin padres que me observa, con apetito afónico, encrudada, sin lágrimas. Childhood, a delight for every sense, pathetic our greatness, without violence. Mira, aquí está mi carta, el arcano sin nombre. El mar besa en la boca a todos sus ahogados. Y ahora ya no es el frío quien se abate de la nuca hasta el verso. Soy yo que estoy quebrándome en esta eternidad de soledad, veneno, donde no sé, no puedo, no alcanzo las estrellas, donde duele mi unísona batalla con el mundo y la cruel sabiduría que consume
a esta criatura yerma torpemente ensamblada. Y si nos vamos a América, este poema es mucho más breve, se titula Mr. Emilio, que era el chileno que trabajaba en el condominio donde yo vivía, en los Estados Unidos. El cielo se arrebuja en su abrigo grisáceo, nubes agrias rezuman goterones a plomo. El oeste de Florida, frente al Golfo de México, es un hongo sombrío de tormenta. Huyendo a buen seguro de las ciénagas, una culebra se enrosca en la alfombrilla de mi departamento. ¿Acaso otra expulsada del Edén? Mi terror de europea trae al supervisor del condominio. That's a cottonmouth man. Don't worry, I'll just scare him away. Mr. Emilio es espigado y seco. Se resguarda detrás de su rostro impertérrito. ¿De dónde viene usted? Yo soy de España. De Chile, de Villa Panguipulli, en el sur del país. A la trémula luz de los relámpagos, seguimos conversando en español. Ya no estamos aquí, ya no estamos ahora. Sobrevolamos la región de los ríos, la península ibérica, el lago Calafquén. Somos dos niños, a lomos de palabras de la que apodan la lengua de los pobres, la primera europea que se escuchó en América. Nos llamamos memoria, sol, infancia, nos llamamos semilla. Nuestro nombre es la casa donde nace la madre. Hola, muy buenos días. El profesor Abdali Barocchi planteaba una pregunta realmente pertinente. ¿Por qué escribir en español? La pregunta podría tener 1000 respuestas, pero también podría no tener ninguna respuesta. Yo voy a tratar de responder a esta pregunta, no la pregunta del profesor Barocchi, sino la pregunta de un diplomático francés que me hizo hace un par de semanas durante una recepción en Rabat. Me preguntaba precisamente esto: ¿por qué escribir en español? Escribir en español en Marruecos es porque tenemos un legado cultural, hay la proximidad geográfica. La diplomacia marroquí hasta el siglo XIX consagraba sus correspondencias en español, no solamente en español, paradójicamente, antes que el árabe, es decir, que los interlocutores de Marruecos, Francia, Suecia, Estados Unidos o los otros países extranjeros recibían las correspondencias de la diplomacia marroquí, de la Cancillería marroquí, en español. Los reyes de Marruecos siempre hablaban español, pero también el profesor Barocchi hablaba de algo así como una herencia cultural indirecta y explícitamente podemos decir que hay un vínculo entre eso de escribir en español en Marruecos y la herencia cultural. Ustedes verán que, por ejemplo, en los países de Occidente no hay una prensa extranjera porque nunca fueron colonizados. El mundo árabe, particularmente el Líbano, el primer periódico se llama L'Orient du Jour, es en francés, no en árabe. Y en Marruecos está a 2 dedos, como diría Jacques Brel, a 2 dedos de España y a 2 dedos de Europa. Sería normal una especie de contagio cultural, herencia cultural o herencia cultural. Yo me inclino por la herencia cultural. Gracias. Gracias, Óscar. Yo solía decir, y sigo diciendo cuando tengo que hablar del por qué escribir en español, suelo alegar que
que la lengua es como el aire o el agua, patrimonio de la humanidad. Y cuando digo este tipo de aseveraciones me sueno raro a mí mismo, ¿no? Algo estrambótico y por lo menos utópico. Hasta que leí algo parecido en un libro que me marcó mucho, que es La libertad de las palabras de Emilio Lledó, el filósofo sevillano, que me reconcilió con mi rareza. Dice, hablando de los idiomas, Emilio Lledó, pero claro, no es lo mismo que yo barrunte una cosa así que lo diga alguien del calibre académico e intelectual de Lledó. Dice al respecto: porque nacer en una lengua es un azar del que apenas somos responsables. Nadie puede enorgullecerse de un lenguaje que, sin duda, nos nutre, pero la habitación, la casa que en él nos acoge, es un simple y azaroso alquiler. Dice, por otra parte, hablando de las patrias, y de los patriotismos y de los nacionalismos, sigue diciendo Emilio Lledó: la patria es algo que cada individuo construye desde la decencia y claridad de su propio ser. Por eso he dicho alguna vez, sigo citando al filósofo, por eso he dicho alguna vez que no deberíamos enorgullecernos por ser de algún sitio, por tener una determinada lengua materna. Sigue diciendo: se puede ser perfectamente imbécil en castellano, en inglés, en vasco, en catalán y en francés, y en árabe, eso ya lo digo yo, y en árabe también, si lo sabré yo. La lengua materna, en la que por casualidad hemos nacido, tiene que hacerse lengua matriz, convertirse en lengua propia, hecha de libertad, de racionalidad y de sensibilidad. Ya veis cómo se expresa Lledó. Pero a mí me ha venido de perla este libro porque me ha reconciliado con mis barruntos, ¿no? Yo creo que escribir en español es justamente un tema, iba a decir un problema, pero no lo es. Es un tema que tiene que ver con la identidad. La identidad con mayúsculas no existe. Como dice Jean-Paul Sartre, la identidad no es dada, sino que es hecha. Estamos para ampliar nuestras identidades, siempre es enriquecedor ampliar la identidad. Por lo demás, y para no alargarme más de lo debido, y para corroborar algo que acaba de decir Abdurrahman, me viene a la mente una frase de Joan Margarit, que escribe en castellano, y que traduce, él mismo se traduce al catalán. Entonces, cuando le preguntan que por qué escribe en castellano y no en catalán, responde diciendo que uno escribe en la lengua en que ha leído a poetas. Y es algo que nos pasa a nosotros. Somos profesores, el español es la herramienta de nuestro trabajo, de nuestra investigación. Y creo, en mi caso, aunque pueda parecer paradójico, he leído más poesía en español que en otra lengua. Y algo debe de quedar, algo debe de quedar ahí. Sin más, me viene también para acabar lo que dice Claudio Magris, un intelectual italiano que ha vivido toda su vida a caballo entre Viena y Trieste, en Italia, ¿verdad? Solía decir que él se sentía italiano en Viena y austríaco en Trieste, en Italia. Nos pasa también algo a nosotros, sobre todo los que hemos tenido la suerte de compartir otras vivencias y otras querencias en otras latitudes, como en España en este caso. Nos sentimos, no hablo por boca de los demás, yo cuando estoy en España me siento quizá más marroquí y aquí me siento un poco más español.
Muchas gracias. Eso está muy bien, es el espíritu del exiliado perpetuo que te permite vivir en el margen y tener una mirada muchas veces más lúcida, ¿no? A raíz de todo lo que sé, yo no puedo evitar la tentación de leer una cita de Séneca, por lo que se ha dicho, por lo que se acaba de decir, y por la cuestión de orígenes, y de patrias, y de lugares. Séneca es el gran filósofo, no sé si lo podemos llamar español, ¿no? Pero evidentemente estaba en España. Se ha dicho que el estoicismo es la filosofía española por esencia, ¿no? Y hay algo de eso. Pero Séneca dice una cosa que tiene muy interesante, que tiene que ver con todo lo que decís. En Cartas a Lucilio dice: importa más que el sitio la disposición con que te acercas a él. De ahí que no debamos aficionar nuestra alma a ningún lugar. Hay que vivir con esta persuasión: no he nacido para un solo rincón. Mi patria es todo el mundo visible. Quiero recordar que fueron los estoicos los precursores del cosmopolitismo, que es tan importante hoy en día para superar estas barreras. Y lo veo en vuestro espíritu, ¿no? Realmente me parece muy interesante. Vamos a hacer otra ronda, quizás un poco más breve incluso, si son 3 minutos mejor que 5, si son 2 mejor que 3, porque vamos quiero flashes de pensamiento, que lo tenéis dentro, y la pregunta ahora, más que escribir qué significa escribir en español para vosotros, y seguiremos el mismo orden. Sí que me gustaría, porque para mí es una pregunta que me hago muy a menudo, y ¿de qué sirve la literatura hoy? ¿Por qué escribir hoy? Estamos en una época de superproducción, hay miles de autores, unos mejores, otros peores, hay como el mercado está muy saturado, ¿no? Vivimos también una explosión, evidentemente, cinematográfica, de series. Permitidme que divague un poco, pero me gustó mucho. Hay algunos autores, Henry Kamen, por ejemplo, que habla del fin de la era de Gutenberg, y me gustaría recordar que la era de Gutenberg empezó justamente en el siglo XV con Gutenberg, y podemos incluso, y la era de Gutenberg supuso una revolución en el mundo. Y si leemos ahora lo que se decía, porque cambió la manera, el libro cambió la manera de entender la lectura. Hasta antes de la aparición del libro, la lectura era una cosa en común. Se leía en común, se leía en voz alta. Y el libro supuso un cambio de hábito de la lectura individual y silenciosa, que ahora nos parece lo más normal del mundo. Pero hay mucha literatura sobre cómo la aparición del libro y la lectura en solitario y silenciosa creaba alienación. Tenemos la persona que está leyendo en solitario, sufría de histeria, sufría de nerviosismo. Hay mucha literatura, tanto del siglo XVII como del XVIII, de lo pernicioso que era la lectura de libros. Ahora esto nos parece. Y tenemos, y me gusta remarcar esto, porque ahora el libro parece una cosa sagrada, muy noble, y criticamos evidentemente este artefacto que nos lleva. Pero cuando el libro apareció, fue también muy criticado. Y tenemos además el ejemplo clásico del primer adicto, que es el Quijote. Recordemos, no me lo sé de memoria, pero dormía de día, leía de noche, y parecía realmente un adicto a la internet casi, pero con el libro. Mucho leer y poco dormir. Mucho leer y poco dormir, se le secó el cerebro, y sobre todo porque pasaba la noche en vela, ¿no? Entonces, en el fondo estamos en un momento, como dijo, paralelo a lo que pasa en una fecha, a cuando acabó la era Gutenberg y entramos de lleno en la era post-Gutenberg, que si no recuerdo mal fue el 8 de enero de 2007. Me puedo equivocar de un día. ¿Qué pasó el 8 de enero de 2007? Que un señor llamado Steve Jobs presentó esto ante el mundo. Y esto ha cambiado todos nuestros hábitos. Ahora, incluso la manera de ver cine, el hecho de que podamos ver una película aquí es muy pernicioso para la literatura. Mucha gente, en lugar de leer, acaba viendo su película mientras va. Entonces, y perdonad este largo, estamos en un momento enormemente interesante. Evidentemente no será el fin de la lectura, porque estamos hechos de palabras. La humanidad está hecha de palabras, y eso nos diferencia de otras especies, y evidentemente se modificará. Pero insisto en el tenor de mi pregunta,
¿Qué puede ofrecer la literatura? ¿Por qué escribir hoy cuando podemos hacer vídeos, tenemos muchos medios? ¿Qué os empuja a seguir escribiendo? ¿Y qué pensáis del futuro, incluso de vuestro género respectivo? Bueno, la pregunta sería mucho más. ¿Por qué escribir si no se lee? ¿Para qué escribir si no nos van a leer o no nos vamos a leer? Y creo que esto hay que relacionarlo también con la crisis de la lectura que estamos viviendo no solo en todo el mundo, en España, en Marruecos, en todas partes, con algunos matices de diferencias de cifras y de porcentajes diferentes. En Marruecos se lee cada vez menos, aunque últimamente, lo digo, con los concursos de lectura que se están difundiendo en Marruecos en los 2 últimos años o 3 últimos años, creo que hay cierta esperanza porque hay premios de lectura, etc. Eso anima sobre todo a los niños y jóvenes a participar en estos concursos leyendo cada vez más libros. Y creo que, como Oscar lo ha dicho, el cine en España ahora, cuando se le pregunta en una entrevista a cualquier famoso, la primera pregunta no se le dice cuál es el último libro que usted ha leído, sino cuál es la última película que usted ha visto. Creo que aquí el libro, bueno, el cine está bien, porque puede utilizar la novela en el cine, es decir, que la literatura complementa el cine, y aquí no se contradice, no se oponen los dos, pero se complementan en cierta medida. Y de porcentajes no voy a hablar, de datos no voy a decir, pero creo que normalmente es que se lee cada vez menos, pero eso nunca quiere decir que la literatura va a acabar, ni la poesía, ni la narrativa, novela, etc. Porque, como dicen, todos somos poetas en cierta manera, porque siempre, cuando hablamos, estamos traduciéndonos en cierta medida, traducimos imágenes, como lo ha dicho de Platón, ¿no? El nombre en relación con el nombre y la cosa, ¿no? De cierta manera todos somos poetas de nacimiento. Entonces creo que la literatura nunca puede desaparecer y que alimenta este alma y nuestro pensamiento también. Y para eso sirve la literatura. Gracias. Bien, efectivamente, retomando lo del Quijote, porque muchas veces por la deformación profesional, por la docencia, pues invitamos a la lectura a nuestros estudiantes, pero claro, luego viene el temor de que aparece Don Quijote y como modelo de lector que enloquece. Entonces, claro, habría que explicarles de que la lectura, los libros, a pesar del donoso escrutinio de quemar los libros responsables de la locura, yo creo que ningún libro es responsable de la locura de nadie. Y yo creo que lo que nos distingue, nos diferencia de la literatura es la responsable de que nos distinga de los no humanos, no digo animales, porque este es el momento en donde, desgraciadamente, la gran paradoja que nos encontramos en la necesidad de humanizar la humanidad, y la literatura es la dosis, el medicamento capaz de poder humanizarnos de nuevo. Yo creo que volver a Gutenberg, volver a la escritura, volver a la literatura es la dosis necesaria, algunos más, otros menos, pero la literatura nos humaniza. Pues a mí me van a disculpar que responda con poesía otra vez, porque parece que Óscar me ha leído el pensamiento y les juro que esto es completamente improvisado. Y además este poema se lo voy a dedicar a él, porque ayer hablé con él durante nuestra multidimensional conversación. A varias bandas hablamos de Petrarca, yo no sé si te acuerdas. La cosa es que yo estoy un poco... no voy a decir cansada porque la palabra no sería justa, pero sí, y sobre todo porque reconozco que la mayoría de las veces son preguntas que se hacen de buena fe, pero es verdad que los periodistas en la radio, en los periódicos, a los poetas,
Laura Poeta dice de uno mismo, casi es mejor que la digan los demás porque es muy grande. Pero bueno, para entendernos, a los que escribimos poesía nos preguntan machaconamente ¿y para qué la poesía? Y ojo que no es inocente porque tiene un trasfondo que aunque sea inconsciente por su parte está aludiendo al utilitarismo mercantil de esta época neoliberal que quiere completamente cercenar y si pudiera derogar las humanidades porque no son beneficiosas en términos económicos para las élites que están en el poder. Entonces, como no es una pregunta inocente, aunque la persona sí lo sea, yo contesté en un poema, que no es que lo vaya a sacar, que es lo pregunta, pero por lo menos me he quedado tranquila. Y se titula ¿Para qué la poesía? Y menciona a Petrarca y menciona a Dante, porque como dos de los grandes faros que tenemos los poetas desde el siglo XIV. Recordando que el mundo es demasiado ancho para una vida grotescamente breve, hablemos del matiz, guardián de la esperanza, del sueño y de su huella, tan reales. Consideremos en suma la memoria, que sangra sin remedio si se toca, que es el presente como semilla al árbol, por cuyas majestuosas galerías desfilan los jardines y las enciclopedias, los albatros, las nubes, los espejos, las batallas, las noches y las fábulas. Exiliados, en fin, en la tristeza de nacer tan minúsculos, imperceptibles casi, pero alentados por ilusión titánica. ¿Qué será nuestro escudo frente a la mentira? ¿Quién sino la poesía? Vitrina de lo apenas vislumbrado, los ojos vigilantes tras la venda. Recordando ante todo la palabra mañana y la palabra abril, un Viernes Santo en Aviñón en el siglo XIV, bendito sea aquel día cuando Francesco y Laura abrieron el camino nuevo que discurre sin ley de gravedad. Poesía que nos asciende al cielo, brotando sin cesar desde la tierra. La Divina Comedia, en sus vivos tercetos, la Edad Media reposa con su oculto andamiaje, considerando al fin, en interior cadencia, como tú dices pino y estamos aspirando el aroma a resina. La mente no consigue entenderse a sí misma, pero tú te aposentas en el corazón con sus ramos de sombra y sus frutos de ánimo, con su herida de siglos que tú sanas al nombrarla en voz alta y letra escrita, vengadora del mito y del olvido. Bendito sea el día, el mes, el año y la estación, el tiempo, la hora, el punto en que nació poesía, que sabe hablar con Dios y nunca muere. Muchas gracias, Raquel. Y precisamente me acuerdo hace años en un acto de Cervantes, una poeta que decía que la poesía quizás, ¿no? Estamos hablando, yo me pregunto cuál es el futuro de la narrativa. Todos los escritores se convertirán en guionistas de series y de películas. Ese es un peligro, sin duda alguna, ¿no? Pero hace años en un Cervantes, justamente, ¿no? En Nueva Delhi, una poeta india decía justamente que ella pensaba que la brevedad convierte la poesía en el género idóneo en Internet. Y ahí la poesía tiene realmente una proyección en los nuevos, además el arte de recitar, de memorizar, de volver a la oralidad, que es lo que también nos permite quizás el estar en esta era post-Gutenberg, nos guste o no nos guste, ¿no? Pero estamos ahí, en la era post-Gutenberg, y quizás se puede recuperar parte de esa oralidad que la lectura suprimió, y que ahora quizás no somos conscientes de que ahí también perdimos una dimensión de la literatura. Hay culturas antiguas que consideran que la única literatura puede ser oral, porque la literatura escrita ya es como una especie de mapa o una abstracción de la lengua. La lengua, en realidad, es ante todo oralidad, ¿no? Y entonces la poesía, y me resultó muy interesante esa reflexión sobre Internet y la poesía, y que la novela es otra cosa. Muchas gracias por ese poema, y me gustaría ahora conocer la opinión de Sarit. Vuelvo otra vez a esto de el lema
de estas jornadas, escribir en español o hablar en español. El difunto rey Hassan II había respondido hace mucho tiempo de dos maneras. La primera, se puede cambiar absolutamente todo menos la geografía. Y la segunda es, quien no habla más de una lengua es un analfabeto. Yo creo que la era que vivimos, la extraña era que vivimos de globalización, de mundialización, le ha dado razón al difunto monarca y nos estimula, cuando no nos impulsa a intensificar nuestros conocimientos del español. Personalmente he aprendido mucho de los profesores que han hablado durante estas jornadas aquí. Gracias. Bueno, como diría mi queridísimo Sehan Mustafez, vivimos tiempos muy aciagos, ¿no? El panorama cultural en mi país es bastante gris. Yo no sé si van a compartir esto conmigo. Entonces, de ahí que escribir, sobre todo poesía, que es lo que yo intento hacer, de ahí que sea una especie de lucha contra la mediocridad, ¿no? Para crear mundos que me reconcilien con la condición humana, que en definitiva deja mucho que desear. Si repasamos la historia de la humanidad, pues la condición humana, la grandeza de una obra literaria radica en dos cosas, como bien sabemos, su universalidad y su atemporalidad, ¿no? Y sobre todo de crear realidades nuevas, que por ficticias no dejan de ser realidades casi físicas, ¿no? Uno de los mayores, ya que se ha hablado hace un rato de Cervantes y del Quijote, uno de los mayores descubrimientos psicológicos, ¿no? Es ese carácter entreverado de los dos personajes principales, de Don Quijote y de Sancho. No hay una separación tan tajante entre ellos. En Don Quijote está Sancho y en Sancho está Don Quijote, ¿no? Ese carácter entreverado entre realidad e ilusión, que puede llegar a ser locura, que la locura en sí es un mecanismo de defensa contra una realidad recalcitrante, ¿no? Yo creo que escribir es eso, ¿no? Combatir la mediocridad y aspirar a la belleza, ¿no? Aspirar a la belleza. Gracias. Muy bien. Vamos, antes de finalizar, vamos a abrir un poco la conversación, después de todas estas ideas que nos han lanzado, por favor. Tenemos que celebrar por todo alto estas historiadas, como dice Borges, historiadas poéticas. Y me gusta comentar la idea sobre la literatura, qué porvenir tiene la literatura. Yo creo que es la cuestión que está a rojo vivo hoy por hoy. Estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad, momentos cruciales, pero yo, desde mi punto de vista, ya que estamos en el fragor de esa revolución informática, todavía no se sabe. No podemos lanzar ni vaticinios fúnebres en cuanto al porvenir de la literatura, ni atisbar ni vislumbrar un porvenir halagüeño. Es la parte. Pero desde mi punto de vista, sopesándolo bien, confío en el ingenio, el talante del ser humano. El porvenir va a ser halagüeño en el tema que estamos
tratando. ¿Por qué? Porque para mí esta revolución es equiparable, salvando las distancias, a otra revolución que supuso antes y después en la historia de la humanidad la revolución industrial de las postrimerías del siglo XIX, descubriendo la electricidad y todo eso, que supuso todo un cataclismo, un terremoto de la mente, de las estructuras mentales del ser humano, y abrió paso a una nueva concepción de la literatura. Por ejemplo, justo después de la revolución industrial, etc., surgió conceptos de la literatura en las antípodas del realismo del siglo XIX y todo eso. Yo creo que todavía es muy temprano para vaticinar algo técnico, triste para el futuro de la literatura, o lo contrario. Gracias. ¿Alguien quiere reaccionar? Lo que he dicho. Gracias. Bien, casi todas estas intervenciones se ha puesto en relieve la importancia del acto de escribir en español, considerándolo como fruto de un legado, de una herencia cultural, y efectivamente así lo es. Confieso haber consultado muchos libros de crítica literaria de la literatura marroquí en general. Cuando contemplamos el paisaje de la literatura marroquí del siglo XX, es cierto que en la época del protectorado la tendencia imperante, estoy hablando en términos estéticos, porque eso es efectivamente la literatura, dejando la parte temática. Vamos a ver si el tema era la lucha, la causa nacional, en fin, estéticamente hablando, los moldes imperantes en el protectorado, en la literatura marroquí, eran los moldes orientales. Egipto e Irak se erigían como modelos insustituibles. Llegamos a los 50 y aquí, lo que acabo de decir, me refiero a la literatura marroquí, en árabe, por supuesto. Llegamos, en fin, a los 50 y no sé, aquí, como sabéis, estas revistas del Muartani Dictama, sobre todo el Muartani, van a tener un impacto decisivo en la historia de la literatura marroquí en general. No me refiero solo a la literatura marroquí escrita en español, y, en fin, no solo a este caso, sino también, o incluso a la literatura marroquí escrita en árabe. ¿En qué sentido? Si nos fijamos bien en la literatura del siglo XX, y como saben ustedes, el surrealismo como tendencia literaria se instala más o menos en los años 20, después del famoso manifiesto de Bogotá. Pero este manifiesto no tuvo ningún efecto en nuestra literatura marroquí. Contrariamente a lo que pasa con la experiencia del Muartani, ventana por la que entró el modernismo
a la literatura, incluida la escrita en aquella revista, los textos traducidos del español al árabe trajeron efectivamente esa tendencia modernista a la literatura árabe. Los ejemplos los hay. Y este impacto apareció en primer lugar en el caso de la poesía. Mohamed Spa, primer ejemplo, autor de Shajarat Nar, Árbol de Fuego, que escribió en español y luego volvió a escribirlo en árabe. Lo mismo que Ana Volcama, La Luna Tío. Algunos traducen yo y la luna, eso es otra cosa. Entonces, los dos poemarios escritos en español y luego vuelve a escribirlos. Pasa con influencia en Simón Terreno. Después, los rap, están todos en la línea modernista. ¿Por qué los señalo? Porque eso es efectivamente literatura. La literatura española tiene influencias incluso en la literatura marroquí, escrita en árabe, estéticamente hablando. No se reconoce este dato simplemente por ignorancia del español, lo cual me lleva a decir que quizás necesitamos reescribir la historia de la literatura marroquí, nosotros que tenemos este privilegio de leer, de escribir. Muchas Una reacción en relación con lo que acaba de decir el profesor Canal, que efectivamente la traducción de la literatura hispánica en general, no solamente española, Pablo Neruda, García Lorca, etc., al árabe, ha tenido mucha influencia sobre los poetas marroquíes que escriben en árabe. Y pues hay muchos casos de escritores y poetas marroquíes que conocen la literatura hispánica a veces mejor que los hispanistas y que se refleja en sus escritos a partir o a través de esas traducciones. Que eso me recuerda a un amigo poeta que ha fallecido hace tiempo y que decía: qué suerte tenéis de leer el Quijote y García Lorca en español, porque él no sabe ni una palabra en español, pero cuando escribe su poesía, allí están muchas imágenes, muchas alusiones a lo hispánico, gracias a la traducción. Muchas gracias por esas intervenciones. Un poeta que he leído desde hace mucho tiempo dijo en un verso, o dice, todavía existe, tanto dolor se agrupa en mi costado. Entonces, este autor, este poeta, mejor dicho, sí, creo. Bueno, yo planteo una cosa muy importante, porque estas ingeniosas intervenciones, estas ideas que se exhiben ante nosotros como público, estamos escuchando y el señor, mi querido profesor Aziz, supongo que me ha contestado antes de plantear esa pregunta. Entonces, lo que quiero decir es que a veces el autor o escritor o el poeta, entonces podemos decir que en alguna medida lo podemos considerar como pedante. Lo voy a explicar. Porque tomando en consideración su elocuencia,
sus competencias lingüísticas para escribir en otra lengua extranjera sin pensar en la identidad de la sociedad en que está viviendo. Este es mi problema. Gracias. ¿Te está refiriendo en concreto al caso de los escritores marroquíes en español? No, en ¿Entiendo? general. Cuando un autor escribe en otra En cualquier otra lengua que no sea de una manera general. Y no me refiero a ustedes, me refiero a cualquier autor que escribe en otra lengua. utilizando otro medio de expresión, Sí. sea en poesía o en prosa o teatro. Ayer salieron Todos los géneros literarios. varios ejemplos, así estuvo diciendo varios ejemplos de grandes literatos que han decidido escribir en la lengua del país en el que viven. Por favor, porque, perdona, si te interrumpo, porque nosotros, los lectores, estimamos esta elocuencia, esta manera de expresarse, esta belleza que existe en la narrativa o en la poesía en general, pero no pensamos en el lector, no pensamos en la identidad. Vamos a ver la identidad. Y eso lo digo, la grandeza de una obra literaria. Tiene que tomar en consideración todos esos aspectos. Vale, pero el tema de la identidad no es algo flexible. Asumir solo una única identidad puede ser una forma de nacionalismo, de fundamentalismo, mejor dicho. Hay que estar abiertos a todas las identidades, como otra frase lapidaria de Isabel García Montero, que dice que las identidades no dogmáticas tienen la posibilidad de no ser sometidas a las alambradas. Me gusta esa frase. Sí, somos lo que somos, lo que hemos heredado, pero tenemos otras afluentes y hay que dejarse bañar en ellas, no hay que ser muy rígido en cuanto a la identidad, ¿no? Tener en cuenta la identidad del lector. Bueno, yo creo que cuando uno escribe, Cuando un autor dice tanto dolor se agrupa en disgustar. sí. Entonces, expresa su pasión, sus sentimientos, etc. ¿Dónde está este compromiso social? Bueno, no, lo que estás hablando es de más que Hernández, imposible. Sí, pero tú has sacado a colación un verso de Miguel Hernández, ¿no? Como ejemplo. Oye, si se agolpa el dolor, perdona Raquel, si el dolor se agolpa en el costado de Miguel Hernández, como si se agolpara en toda la humanidad. Y yo creo que así lo han entendido. Es un verso de la elegía de Ramón Sige que se sabe en generaciones de personas de memoria y que verdaderamente es un contraejemplo de pedantería. Realmente es poesía a borbotones, poesía de la emoción, poesía del otro, el que tiene en cuenta la otra edad, que tiene en cuenta los sentimientos y el aprendizaje que se deriva del contacto con el otro. Y luego el ejemplo de Miguel Hernández como, ya no solamente como escritor, sino como ser humano. Es difícil encontrar a alguien más comprometido socialmente. Cuando le preguntaban, Damas Alonso no fue al exilio, y se le preguntaba esto, ¿no? Pero él solía responder diciendo que a él le interesa el hombre en general. Le interesa el hombre en general, al margen de las contingencias políticas que hay que estar. Claro que hay que estar en contra de la injusticia, pero si te interesa el hombre en general, forzosamente vas a combatir la injusticia. Yo se lo digo a ustedes porque la literatura, en general, todos los géneros literarios, como arma cargada de
pensamiento, cuyo objetivo es desarrollar el pensamiento humano. Entonces, supongo que es muy importante pensar en el lector, en el otro, y no solamente expresarse el lado sentimental y los ideales y la elocuencia de nuestro pensamiento. Yo creo que es muy importante pensar en el lector, que es el que nos lee. Sin el lector nuestra producción literaria no sirve para nada. Esa es mi idea. Gracias. Por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por las intervenciones áureas y enriquecedoras, que son, por así decirlo, parte de Livio Roma, y de cada cinta levanta espuma, rumor sonoro y arma y ahora de oro. Bien, ahora bien. No nos enteramos, no, está bien. Sí. Para responder a esta pregunta gigante, ¿para qué sirve la literatura? Escribir en español, en español, voy a abordar desde dos enfoques o dos planteamientos. Un planteamiento oscurantista, pesimista, y otro optimista y iluminista, si la palabra así. Bueno, para responder para qué sirve esto de la literatura, voy a leer unos versos de César Vallejo que responde a esa postura. Y dice lo siguiente: un hombre pasa con un pan al hombro, voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un hijo de su arcilla, mátala. ¿Con qué valor hablar de psicoanalista? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano, hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño, voy después a leer a Andrés Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre, habrá al oír jamás al yo profundo, y así sigue hablando de esto. Entonces, si hablamos de la poesía o de la literatura de ese punto de vista, no considero es muy oscurantista, y así no avanzamos. Por eso, desde mi punto de vista, yo creo que la literatura sirve para diversificarme, y para que no para que el mundo me cambie, sino no para cambiar el mundo, sino para que el mundo no me cambie. Muchas gracias. Brevemente. Muy breve. Sí. No, así, por favor. Me molesta eso desde el punto de vista oscurantista. Estos ni siquiera tienen una vista para que tengan un punto de vista. Citarlos es darles cierta legitimidad. Por las partes entrar en eso que llama mediocridad, por favor, abajo. Última intervención. Muy breve, vamos. Agradezco a Rashid de haber sacado a colación César Vallejo. Yo me acuerdo muy bien de nuestra bendita facultad, nuestro profesor Rafael Chir